Buenas noches, amables televidentes, y como lo prometido es deuda, ya en este último bloque nosotros habíamos presentado la idea de que al final íbamos por lo menos a tocar el tema de la Ley 1-24, que tiene que ver con la Dirección Nacional de Inteligencia y con esta presión mediática de si es constitucional o es inconstitucional, porque tiene que ver con el secreto profesional, así como con la libertad de expresión y difusión de pensamiento de nuestro artículo 49 de la Constitución, y que se habla de que probablemente atente también contra la libertad de asociación, así como contra otros derechos fundamentales que vamos a establecer para que nos haga un comentario el doctor José Rafael Cerda, qué visión podría él tener, si difiere o no de la que tenemos Mira, el gran nosotros. problema que tiene esa ley es que su formación, tuvimos ese problema con la ley 9183 que creó el Colegio de Abogados. Si usted no cumple los plazos establecidos y los plazos y los pasos establecidos para que una ley pueda ajustarse al proceso de formación, entonces la ley deviene inconstitucional, porque ese orden está establecido de manera de orden público. No hay forma de que usted lo haga de otra manera, sino así como señala la Constitución. Entonces, hay una situación que se presenta aquí, en la Ley 124. Es el hecho de que los legisladores del partido de gobierno y los legisladores de la oposición votaron en cantidad suficiente como para que fuera aprobada en ambas salas, en ambas cámaras. Quiere decir que pasó por la Cámara de Diputados, pasó por el Senado, entonces luego se tramitó al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo la promulgó. ¿Qué es lo que sucede? Al ser votada de esa manera, aprobada de esa manera, cumplió con lo que establece la ley en cuanto a su procedimiento para su acogida, para su aprobación. Promulgada también. Pero ¿qué pasa entonces? Es que cuando se discutió, se le sacó principalmente al artículo 11, a otros también, pero en ese se nota más el hecho de que un órgano del Estado que en este caso tiene su único superior al presidente, al Poder Ejecutivo, o sea, no pertenece a un ministerio, es un órgano del Estado descentralizado, porque los centralizados son los ministerios, las direcciones generales y todo. Forma aquel árbol de órganos administrativos, donde se desenvuelve todo el derecho administrativo. Pero este tiene un derecho administrativo especial, tomando en cuenta que su superior es el Poder Ejecutivo. Así las cosas, ese es el detalle que tiene esta ley 124. Si por alguna razón el Poder Ejecutivo, que es el jefe de la administración pública, de acuerdo a la Constitución, y el único que puede determinar qué hace o qué no hace ese órgano del Estado que se llama Dirección Nacional de Inteligencia, y ese órgano va y le pide a cualquier ciudadano o compañía informaciones privadas sobre los ciudadanos, es porque quien se lo está pidiendo es el Poder Ejecutivo. Ese es el problema que tiene esa ley. Y así las cosas se presume, así lo vemos, yo lo veo de esa manera, que depende mucho de la buena voluntad del presidente que en el momento esté, que aquí ha habido presidentes que han cerrado, han mandado a militarizar el poder del pueblo, que es el Congreso Nacional. Lo han militarizado. ¿Ve? Y desde el principio de nuestra república, en la Constitución de 1844, el presidente del momento, Pedro Santana, presentó con cañones donde se estaba creando esa Constitución para que le insertaran el fatídico artículo 210, donde decía, mientras dure el estado de guerra, qué sé yo, y estamos en guerra con los haitianos, nosotros, el Poder Ejecutivo podrá disponer de los derechos de los ciudadanos, esto que lo otro. Si hace 100 y pico de años, 170 años, que eso pasaba porque estábamos en guerra, y ahora le damos la oportunidad también al Poder Ejecutivo, óigame, ese es el problema. Yo diría, Cerda, que no tanto al Poder Ejecutivo, sino algunas instituciones
que tienen que velar por la seguridad del Estado. Porque si a usted le dice un agente de la Dirección Nacional de Inteligencia que le dé informaciones a usted como persona física y usted se niega, usted va a tener problemas. ¿Cae preso? Entonces, porque ellos tendrán una justificación para decir que por el hecho de que si usted es abogado y está defendiendo a algún cliente y ese cliente necesariamente implica algún atentado contra la seguridad nacional dominicana, para el caso de la especie, y a usted como abogado le dicen que rinda informe sobre ese imputado o encartado que usted está defendiendo, o puede ser a Julio como periodista, que le pregunte, mire, como usted entrevistó al encartado fulano de tal, se va a necesitar que usted nos diga cuáles fueron las informaciones que ese encartado... Un periodista puede interrogar a un prófugo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos a ver, bueno, pero estamos hablando de un abogado y de un periodista, pero al médico también. Puede al ser. Sacerdote. Al sacerdote que está dando ahí la misa. Que recibe una confesión. Entonces, esa libertad de expresión y difusión de pensamiento se ve limitada, porque hay una ley que prácticamente se estaría poniendo por encima de la Constitución, porque estaría obligando a que se les rindan informaciones que necesariamente esa persona física o esa persona Merol o esa empresa, con esa persona jurídica, no está en la obligación de ofrecer. Entonces, esos derechos fundamentales, hasta cierto punto, y esos derechos de asociación, se ven limitados, esos derechos a la información también. Porque si ese artículo 9, 11, 13, 16, 22, 24 y 26 de la ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, pero sobre todo de manera marcada, ese artículo 11 que dice que toda persona física o moral está en la obligación de ofrecer las informaciones que le requieran, siempre y cuando se encuentre en un estado de inseguridad o de un atentado a la nación, ¿Y quién determina a la patria? Esa inseguridad? ¿Y cómo la podemos determinar? El Poder Ejecutivo, que dice, bueno, porque como yo soy el presidente, a mí me interesa esa información de que a qué hora te acuestas tú y eso, o a qué hora tú te levantas, y eso para mí, entiendo yo, que eso afecta a la seguridad nacional, por esa razón tú tienes que darme esa información. Oiga bien, depende mucho de la calificación que le da una sola persona o dos que forman el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo lo forma el presidente y la vicepresidenta, pero son dos personas nada más, en un país de 12 millones de personas. Cerda, pero el empresario próspero, que tiene varias empresas, tiene que rendirle informaciones de cómo prosperó en el fomento de esas industrias. Porque dice el presidente que eso afecta a la seguridad nacional. No, entiendo que no. Entonces yo entiendo, ahora bien, este es un problema de todos. Y hoy, en el día de hoy, el presidente de la Cámara de Diputados dijo, tenemos que admitir que hemos cometido un error. Y si ustedes, y señaló algunos partidos, precisamente de la Fuerza del Pueblo, y le dijo, pero si ustedes alegan que esa ley finalmente fue modificada, tenemos que decirle que de manera contenta ustedes la aprobaron, porque se le presentó el proyecto de ley y la revisaron y se la aprobaron contentos y están ahí. Un 64.5, Cerda, votaron y un 29.4 se ausentó, 2 se abstuvieron y 1 solo rechazó. Entonces, dígame usted, es prácticamente de una mayoría abrumadora. Los que estaban ahí, que no votaron, se abstuvieron, pero hicieron quórum. Hicieron quórum. Ajá. Entonces, sí. ¿Qué quiere decir? Que usted pudo haber tenido la posibilidad de rechazar, de pedir el rechazo de esa ley. Sin embargo, su presencia, absteniéndose usted de votar, dio como resultado que usted lo contaron en cuanto a los diputados presentes. Entonces, hay que establecer que hay limitación a los derechos fundamentales. Hay limitación a esos derechos constitucionales, porque ese derecho a obtener esa información, inclusive bajo sanción, ahí lo dice el 13, bajo sanción, es una situación un tanto delicada,
Doctor, exprésese con relación al patricio. Bueno, Juan Pablo Duarte, hoy tenemos finalmente. el día 26 de enero. Nuestra legislación dominicana señala que días como estos, donde se señale que ha nacido cualquiera de nuestros padres de la patria, debemos hacer un espacio, un momento de reflexión y pensar en la imagen de quien con 31 años solamente, nació en 1813, para 1844 tenía 31 años y ya había ido a Europa, había estado en Estados Unidos, había ya recogido toda la información de la liberalidad, del liberalismo, de la ilustración, y había vuelto a su país, a su lugar de origen, República Dominicana, para entonces entender que nosotros requeríamos, nosotros los dominicanos, esta población, una nación independiente, autónoma. Y en ese sentido se enfrentó a una cantidad de personas que decían no con los franceses, no con los españoles, no con los Estados Unidos. Él mantuvo esa posición y eso dio la oportunidad de que esa idea encendiera entre nuestra población hasta el punto de que logramos nuestra independencia. 12 años peleando y luego entonces ya no hubo manera de que más que reconocer este Estado de la República. Hasta aquí, amables televidentes, hasta el próximo viernes, su programa Realidad en Contexto. Cerramos. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.